Mi hijo cambió de la noche a la mañana. Un viernes estaba enamorado de una chava. El sábado despertó enamorado de otra, completamente diferente. Y si algo he aprendido en mis 65 años de vida, es que nadie cambia así. No cuando el amor es real. Algo o alguien estaba manipulando el corazón de mi hijo. Y lo que descubrí después no fue solo una traición. Fue brujería, magia negra. La chava rica, esa que de repente apareció en su vida, había hecho santería, un hechizo, para robarle a mi hijo, para meter mano a nuestra fortuna. 2.000 millones de pesos. Eso facturamos al año. Y ella quería todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, porque lo que hice para romper ese hechizo y salvar a mi hijo de esa bruja va a dejarte sin palabras. Yo soy Isabel Monterrosa. Construí un imperio desde cero, 3 fábricas, 500 empleados. Levantamos esta empresa con mi esposo. Él murió hace 15 años. Infarto. Y yo seguí adelante, sola, con mi hijo Rodrigo. Rodrigo, mi único hijo, 32 años. Heredero de todo. Siempre tuve miedo de que apareciera alguna mujer, no por él, sino por el dinero. Por eso, cuando él me presentó a Camila hace 6 meses, yo desconfié, porque Camila era pobre, y yo pensé que venía por el dinero, pero me equivoqué. En todo. ¿Sabes qué es lo peor del prejuicio? Que te hace ciego, te hace rechazar a la persona correcta y aceptar a la equivocada. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Camila trabajaba de maestra en una escuela pública, literatura. No tenía dinero, pero tenía algo más valioso: principios, valores y una belleza rara, de esas que no necesitan maquillaje. Cabello castaño oscuro, ojos verdes, sonrisa genuina. Rodrigo la conoció en una librería, conversaron sobre Octavio Paz. Ella ni sabía quién era él, no sabía que era millonario, solo se enamoraron. Por 3 meses, los vi juntos. Y Rodrigo era feliz, realmente feliz. Esa felicidad que yo no veía, desde que su padre murió. Pero yo no le di oportunidad a Camila, la traté con educación, pero no con cariño. Y ella lo sabía, lo veía en sus ojos. Sabía que yo no la aceptaba, y entonces apareció Mónica. Mónica Villarreal, hija de familia rica, de Abolengo. Exactamente lo que yo pensaba que mi hijo necesitaba. Pero Mónica no era bonita, tenía sobrepeso, maquillaje pesado, y algo en sus ojos que debía haber notado. No había amor, había cálculo, como si estuviera midiendo, evaluando cuánto vale este hombre. Pero yo ignoré las señales, porque tenía apellido, porque tenía dinero, porque encajaba en mi mundo. Y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida: pensar que el dinero y el apellido importan más que el corazón. La noche del evento benéfico, en el Hotel Chipinque, Mónica se acercó a Rodrigo, con esa confianza de quien sabe que encaja ahí. Conversaron sobre negocios, sobre inversiones. Y yo observaba desde lejos, pensando, esa es perfecta para mi hijo. Pero al día siguiente, Rodrigo me llamó, temprano: mamá, terminé con Camila. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Conocí a alguien anoche? Mónica, mamá, creo que me enamoré. Silencio. Rodrigo, ayer en la mañana, estabas con Camila, hablando de vivir juntos. Y ahora, al día siguiente, estás enamorado de otra. Sé que suena raro, me dijo, pero su voz no tenía duda, tenía certeza absoluta, como si fuera obvio. Pero así me siento. Mónica es diferente. ¿Me entiende? Me completa. No, eso no era normal. Las personas no cambian así, de un día para otro, no cuando están realmente enamoradas. Yo lo sabía, porque yo amé así a su padre durante 25 años. Y ese amor no se borra en una noche. Fue en ese momento, mirando por la ventana de mi mansión, en San Pedro Garza García, que me di cuenta. Mi hijo no había cambiado de novia. Mi hijo había sido cambiado. Y lo que descubrí en las próximas semanas no fue amor, fue hechizo, santería, magia negra. Y la mujer responsable no quería a mi hijo, quería nuestra fortuna, y estaba dispuesta a usar brujería para conseguirla. Déjame contarte cómo llegamos aquí, porque para entender lo que pasó con Rodrigo, necesitas conocer nuestra historia. Yo nací pobre, muy pobre, en una colonia de Monterrey que ni siquiera tenía pavimento. Mi padre trabajaba de obrero, mi madre lavaba ropa ajena.
Éramos 7 hermanos, y yo era la única mujer. Aprendí desde chiquita que si quería algo en la vida, nadie me lo iba a regalar, tenía que pelear por ello. A los 18 años conocí a Roberto Monterrosa. Él tampoco tenía dinero, pero tenía algo mejor, tenía sueño, y tenía agallas para perseguirlos. Nos casamos a los 20, sin dinero, sin casa propia, sin nada, solo con ganas de salir adelante. Roberto trabajaba en una fábrica textil, yo cuidaba niños para ayudar con los gastos. Y así, poco a poco, empezamos a construir. Cuando cumplimos 5 años de casados, nació Rodrigo, mi único hijo, el amor de mi vida. Lo recuerdo perfecto. Esa noche en el hospital, Roberto llorando de felicidad, yo sosteniendo a ese bebé chiquito, y prometiéndonos, los dos, que nuestro hijo nunca iba a pasar lo que nosotros pasamos, nunca iba a tener hambre, nunca iba a sentirse menos que nadie, iba a tener todo, y cumplimos esa promesa. Roberto y yo trabajamos como locos. Él se volvió supervisor en la fábrica, después gerente, y cuando la fábrica iba a cerrar, nos arriesgamos. Pedimos préstamos. Empeñamos la casa, apostamos todo, y compramos esa fábrica, la primera. Eso fue hace 25 años. Rodrigo tenía 7, y desde ese día, nuestra vida cambió, pero no fue fácil, fue sangre, sudor, noches sin dormir, días sin ver a nuestro hijo porque estábamos trabajando, pero valió la pena, porque 10 años después, teníamos 3 fábricas, y éramos millonarios. Todo iba bien, perfecto, hasta que Rodrigo cumplió 17, y Roberto, mi esposo, el amor de mi vida, sufrió un infarto fulminante. En la oficina, 58 años. Se fue, así, de un segundo al otro, sin despedirse, sin decir adiós, y me dejó sola, con un hijo adolescente, con 3 fábricas, con 500 empleados que dependían de mí. Todos esperaban que vendiera, que me rindiera, que dejara que los hombres, los socios de Roberto, tomaran el control, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque Roberto y yo construimos eso juntos. Y yo no iba a dejar que nadie me lo quitara. Así que aprendí, me metí a la fábrica, estudié los procesos, negocié con proveedores y les demostré, a todos esos hombres que me miraban con lástima, que una mujer puede dirigir un imperio, y no solo dirigirlo, hacerlo crecer. En estos 15 años, duplicamos la facturación, de 1.000 millones a 2.000 millones al año. Abrimos contratos con Estados Unidos, con Canadá, nos convertimos en la textilera más grande del norte de México. Todo eso, lo hice yo. Sola. Bueno, no sola, con Rodrigo, porque mi hijo, desde que su padre murió, se volvió mi razón de vivir. Lo crié con valores, con disciplina, pero también con amor, mucho amor. Rodrigo estudió administración de empresas en el TEC de Monterrey, se graduó con honores, y entró a trabajar conmigo en la empresa, como cualquier otro empleado, desde abajo, porque yo quería que aprendiera, que supiera el valor del trabajo, que no fuera de esos hijos de ricos, malcriado, y funcionó. Rodrigo es buen hombre, trabajador, honesto, respetuoso, el tipo de hijo que cualquier madre sueña tener. Por eso, cuando empezó a salir con Camila, yo debía haberme alegrado, porque Camila era buena chava, se notaba, en todo, en cómo hablaba, en cómo trataba a Rodrigo, en cómo me trataba a mí, siempre respetuosa, siempre educada, nunca pidió nada, nunca mencionó el dinero, nunca trató de impresionarme, solo amaba a mi hijo, con sinceridad, y eso debió haber sido suficiente, pero no lo fue, porque yo tenía miedo de que alguien quisiera a Rodrigo por el dinero, miedo de que lo usaran, miedo de que le rompieran el corazón, y ese miedo me hizo ciega, me hizo rechazar a Camila, la chava correcta, y aceptar a Mónica, la equivocada. Mónica apareció en ese evento benéfico, la gala en el Hotel Chipinque, una de esas cenas elegantes que organizamos cada año, para recaudar fondos para el hospital infantil. Yo estaba en mi mesa, Rodrigo estaba conmigo, y ella se acercó, con esa seguridad, esa forma de caminar, como si el mundo le perteneciera. Señora Monterrosa, me dijo, qué honor conocerla. Soy Mónica Villarreal, mi padre es dueño de Automotriz del Norte. Apellido conocido, familia de dinero. Eso, me gustó, mucho gusto, Mónica, le respondí, y después, vi cómo se acercaba a Rodrigo, cómo empezó a platicar con él, sobre negocios, sobre inversiones, sobre contactos, y pensé, esta chava sí sabe cómo moverse en nuestro mundo. No vi, que cuando miraba a Rodrigo,
Sus ojos no brillaban de amor, brillaban de ambición. No vi que cada pregunta que hacía era para calcular, para medir, para saber exactamente cuánto valía mi hijo, y no vi, lo más importante, que esa noche, cuando se fue del evento, dejó algo en la copa de Rodrigo, algo que yo no vi, pero que después, un babalao me explicó: polvo rojo, polvo de santería, el comienzo del hechizo, el primer paso, para robarle el corazón a mi hijo, y convertirlo en su esclavo. Al día siguiente del evento, Rodrigo llegó a la oficina tarde. Eso nunca pasaba, mi hijo era puntual, siempre, desde que empezó a trabajar conmigo, nunca había llegado tarde, ni un solo día, pero ese lunes, llegó a las 11 de la mañana, con ojeras, despeinado, y con una sonrisa extraña. Buenos días, mamá, me dijo, como si nada. Rodrigo, ¿estás bien?, le pregunté. Mejor que nunca, pero su voz sonaba diferente, más lenta, más vacía, como si estuviera drogado. ¿No dormiste bien? Dormí perfecto, soñé con Mónica. Ahí fue cuando sentí ese primer escalofrío, porque Rodrigo hablaba de Mónica, como si la conociera de años, no de una noche. Hijo, apenas la conociste ayer. Lo sé, pero siento como si la conociera de toda la vida. Es raro, pero es lo que siento. Me quedé callada, observándolo, y noté que sus ojos tenían algo diferente, no brillaban como antes, estaban opacos, como si una sombra los estuviera cubriendo. ¿Y Camila?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Ya hablaste con ella? Sí, terminamos anoche, por teléfono. Mi voz subió de tono. Rodrigo, estuvieron juntos 3 meses, y la cortaste por teléfono. Él me miró, sin emoción. Ya no la amo, mamá. Amo a Mónica. ¿Qué tiene de mal? Todo tenía de malo, pero no dije nada, porque en ese momento entró llamada a su celular, y cuando vi el nombre en la pantalla, sentí náusea. Mónica Wall, con corazoncito. Después de una noche, durante esa semana, Rodrigo cambió más, cada día, un poco más. Dejó de ir al gimnasio, algo que hacía religioso desde los 20. Dejó de juntarse con sus amigos, canceló comida con su padrino, su única excusa: voy a ver a Mónica. Todo era Mónica. Mónica por aquí, Mónica por allá, y yo empecé a investigar, porque algo no cuadraba. Llamé a una amiga, Patricia, que conoce a toda la sociedad regia. Pati, ¿conoces a los Villarreal, los de Automotriz del Norte? Claro. ¿Por qué? Mi hijo está saliendo con la hija, Mónica. ¿Qué sabes de ella? Silencio del otro lado, un silencio incómodo. Isabel, ¿estás segura? ¿Tu hijo con Mónica Villarreal? Sí. ¿Por qué? Porque esa chava tiene fama, y no es buena fama. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de fama? Sale con puros hombres casados, o con chavas de dinero, siempre buscando conexiones, contratos, negocio, nunca por amor, siempre por conveniencia. Tragué saliva. ¿Algo más? Sí, hace como 2 años, salió con el hijo de los Garza, Andrés Garza, el heredero de Cementos del Valle. Yo conocía a los Garza, familia importante, mucho dinero. ¿Y qué pasó? Duraron 6 meses. Andrés estaba obsesionado con ella, completamente obsesionado. Hablaba de casarse, de tener hijos, todo bien rápido, demasiado rápido. Y entonces, de la noche a la mañana, rompieron. Andrés quedó destruido. Dicen que estuvo en terapia psiquiátrica. Depresión severa, casi se hace daño a sí mismo. Sentí frío, un frío que me recorrió todo el cuerpo. Y Mónica siguió como si nada. A la semana ya andaba con otro, con el hijo de un diputado. Colgué el teléfono, con las manos temblando, y ahí fue cuando tomé una decisión. Iba a investigar a Mónica Villarreal, a fondo. Contraté a un investigador privado, Sergio Maldonado, el mejor de Monterrey. Necesito que investigues a alguien, le dije. Mónica Villarreal, 32 años, hija de Gustavo Villarreal. Quiero saber todo: con quién sale, dónde va, qué hace, todo. Sergio asintió. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 días, y hay un bono, si me consigues algo que pueda usar para separarla de mi hijo. Sergio me miró serio. Señora Isabel, si hay algo, lo voy a encontrar, y lo encontró. 3 días después, Sergio llegó a mi casa, con una carpeta llena de fotos, documentos, y algo que me heló la sangre. Señora Isabel, Mónica Villarreal frecuenta un lugar, cada viernes por la noche, en la colonia Independencia. Me mostró foto. Una casa vieja, pintada de rojo y negro, con símbolos raros en la puerta. ¿Qué lugar es ese?
Es una casa de santería, un templo, dirigido por un babalao cubano. Se llama Obatalá. Mi corazón latía rápido. Santería. Sí, magia afrocubana, hechizos, rituales, trabajos. Me mostró más fotos. Mónica entrando, Mónica saliendo, siempre de noche, siempre sola. ¿Y qué hace ahí? No lo sé con certeza, pero según mis fuentes, Mónica ha gastado más de 200.000 pesos en los últimos 2 años, en trabajos de santería, 200.000 pesos, en brujería, trabajos de qué tipo. Sergio me miró, con esa mirada, que dice más que 1000 palabras, amarres, dominación, hechizos para controlar voluntades, y ahí, en ese momento, todo tuvo sentido, el cambio de Rodrigo, la obsesión repentina, la forma en que hablaba de Mónica, como si estuviera programado. No era amor, era hechizo. Mi hijo estaba bajo un hechizo, y la mujer responsable, Mónica Villarreal, no solo quería su corazón, quería nuestra fortuna, y estaba usando magia negra para conseguirla. Esa noche no dormí, me quedé despierta, mirando el techo, pensando. Mi hijo estaba hechizado, bajo un trabajo de santería, algo que yo ni siquiera sabía que existía de verdad. Siempre pensé que eso era cuento, superstición, cosas que la gente ignorante creía, pero ahí estaba la evidencia, las fotos, los documentos, 200.000 pesos en brujería, y mi hijo, actuando como zombie, tenía que hacer algo, rápido, a las 6 de la mañana. Llamé a Sergio, necesito la dirección exacta de esa casa de santería, y el número del babalao. Señora Isabel, ¿va a ir? Sí, no es seguro. Ese tipo de gente puede ser peligroso. No me importa, es mi hijo. Sergio suspiró. Le mando la dirección, pero vaya con alguien, no vaya sola. Colgué, y me preparé, me vestí de negro, recogí mi cabello, agarré mi bolsa, y salí, sola, porque esto era algo que tenía que hacer yo, nadie más. La casa estaba en Colonia Independencia, una zona complicada, no peligrosa, pero tampoco de las mejores. Llegué a las 8 de la mañana, la casa era exacta, como en las fotos, pintada de rojo y negro, con símbolos extraños, y un letrero pequeño. Consultas espirituales, Obatalao mayor. Toqué la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Un hombre abrió. Alto, negro, como de 60 años, con ropa blanca, y collares, muchos collares de colores. Sí, me dijo, con acento cubano, necesito hablar con usted, sobre un trabajo, que le hizo a alguien. El hombre me miró, de arriba abajo, como si estuviera leyéndome. Pase. El interior de la casa era como otro mundo. Olía a hierbas, a incienso, a algo dulce. Había altares, con santos, con velas, con frutas, y fotos, muchas fotos de gente. Siéntese, me dijo el babalao, señalando una silla. Me senté, con las manos temblando. ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel, ¿qué la trae por aquí? Respiré hondo. Mi hijo está bajo un hechizo. Creo que fue hecho aquí, por una mujer, Mónica Villarreal. El babalao no cambió de expresión, solo asintió. ¿Y qué quiere que haga yo? Quiero que lo quite, que rompa el trabajo, pagaré lo que sea. El hombre se levantó, caminó hacia uno de los altares, encendió una vela, y se quedó ahí, en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. El trabajo que tiene su hijo es fuerte, muy fuerte, no es simple amarre, es dominación total, obra de Ogún y Osun juntos. No entendía nada, pero sentí miedo. Se puede quitar, todo se puede quitar, pero tiene costo, y no hablo de dinero. ¿Qué tipo de costo? El babalao me miró, con esos ojos que parecían ver más allá. La mujer que hizo esto no es cualquier persona, ella tiene pacto con entidades fuertes. Si usted rompe el trabajo, ella lo va a saber, y va a contraatacar, contra usted, contra su hijo, contra todo lo que ama. Tragué saliva, no me importa, prefiero pelear, que ver a mi hijo destruido. El babalao asintió, con respeto. Entonces necesito cosas, foto de su hijo, ropa que haya usado, y 3 días de preparación, y después, hacemos ceremonia, para cortar lazos, para limpiar, para proteger. Asentí. ¿Cuánto cobra? 50.000 pesos, mitad ahora, mitad cuando termine. No dudé, saqué mi chequera, y firmé, porque mi hijo valía mucho más que eso. Pero mientras yo preparaba la ceremonia, Mónica avanzaba. Esa misma tarde, Rodrigo me llamó a la oficina. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba seria. Dime. Mónica y yo vamos a vivir juntos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Vamos a vivir juntos. Ella se va a mudar a mi departamento este fin de semana. Rodrigo,
Llevan una semana saliendo, una semana, y ya van a vivir juntos. Mamá, cuando sabes que encontraste a la persona correcta, no tiene sentido esperar. Esas palabras no eran de mi hijo, eran programadas, como un disco rayado. Hijo, esto no está bien, necesitas tiempo, conocerla mejor, ya la conozco, mejor que a nadie, es el amor de mi vida. Y ahí, dijo algo que me rompió el corazón, es mejor que Camila. Camila era aburrida, simple, sin ambiciones. Mónica es diferente, ella me entiende, me apoya, sabe lo que quiero. Camila, la chava buena, la que lo amaba de verdad, ahora, era aburrida. Rodrigo, ¿escuchas lo que estás diciendo? Sí, y sé que no te gusta, pero es mi vida, y voy a vivirla, con Mónica. Colgó, dejándome ahí, con el teléfono en la mano, y lágrimas en los ojos, porque en ese momento, me di cuenta de algo. El hechizo no solo controlaba su corazón, controlaba su mente, sus pensamientos, sus palabras, todo. Mónica no solo quería estar con mi hijo, quería borrarlo, y crear una versión nueva, una versión que fuera su marioneta. Y si yo no actuaba rápido, si la ceremonia no funcionaba, iba a perder a mi hijo, para siempre. Llamé al babalao, con desesperación. ¿Puede hacer la ceremonia antes, mañana? No. Necesito 3 días, como mínimo. Si lo hago antes, no funcionará, pero ella se va a mudar con él, este fin de semana. Si eso pasa, el control será total, y romper el trabajo será mucho más difícil, casi imposible. Colgué, y me senté, en mi oficina, rodeada de todo lo que había construido, mi imperio, mi éxito, mis millones, y nada de eso importaba, porque estaba a punto de perder, lo único que realmente valía, mi hijo. 2 días después, Rodrigo organizó una cena en su departamento. Mamá, quiero que conozcas mejor a Mónica, que platiquen, que veas que es la mujer correcta para mí. No quería ir, pero tenía que hacerlo, porque necesitaba tiempo. 2 días más, y la ceremonia estaría lista. Solo tenía que aguantar. Está bien, hijo, ahí estaré. La cena era el viernes, a las 8 de la noche. Llegué puntual, con un regalo, porque así me educaron. Nunca llegas con las manos vacías. Mónica abrió la puerta, vestida, provocativa, vestido rojo, ajustado, escote profundo. Nada apropiado para una cena familiar. Doña Isabel, qué gusto que vino. Me dio un beso, en la mejilla, y sentí algo frío, como si besara a una serpiente. Pase. Rodrigo está terminando de cocinar. Rodrigo, cocinando. Mi hijo no cocinaba, nunca, en su vida. Entré al departamento, y casi me caigo, porque había más gente, mucha más gente. Los padres de Mónica, Gustavo y Silvia Villarreal, su hermano, y 3 parejas más, amigos de ellos, todos ricos, de abolengo, vestidos elegante. ¿Rodrigo no te dijo?, preguntó Mónica, con esa sonrisa falsa. Es una cena para presentarte a mi familia y a nuestros amigos. Trampa, era una trampa, pero ya estaba ahí, no podía salir corriendo. Me senté, en la mesa, rodeada de extraños, que me miraban, como si fuera un bicho raro. La cena empezó, Rodrigo sirviendo, como mesero, a Mónica primero, después a sus padres, y a mí, al último. Gustavo Villarreal empezó a hablar. Doña Isabel, mi hija me cuenta que usted construyó su empresa desde cero. Así es. Admirable, realmente admirable. No muchas mujeres logran lo que usted logró. El tono sonaba cumplido, pero tenía veneno, como si dijera, para ser mujer, lo hiciste bien. Mi esposo y yo lo construimos juntos. Respondí, seca. Así, su esposo, que en paz descanse. ¿Cuántos años tiene ya, de viuda? 15 años. Mucho tiempo sola. Seguro ha sido difícil. Mónica intervino, con esa voz, dulce, falsa. Doña Isabel es muy fuerte, ¿verdad? Rodrigo me cuenta que usted maneja todo. Las fábricas, las finanzas, los contratos. Sí, ¿y Rodrigo? ¿El qué hace? Ahí estaba, la trampa. Rodrigo trabaja conmigo. Es vicepresidente. Mónica soltó risita. Pequeña, pero todos la escucharon. Vicepresidente. Pero usted decide todo, ¿no? Silencio, incómodo. Rodrigo está aprendiendo. Cuando yo ya no esté, él se quedará con todo. Claro, cuando ya no esté. Pero mientras tanto, él es solo, como decir, empleado de mamá. Las otras mujeres miraron, con lástima, hacia Rodrigo, que estaba ahí, callado, sin defender a su madre, sin decir nada. Mi hijo no es mi empleado, dije, controlando la rabia.
Es mi socio. ¿Socio? ¿Con cuánto porcentaje? Mónica sabía exactamente qué estaba haciendo. Rodrigo tiene el 20%. Yo tengo el 80%. Ah, 20%. Entonces, sí es más empleado que socio. ¿No? Gustavo intervino. Mónica, no seas grosera. Pero sonreía. Todos sonreían, disfrutando mi humillación. Pero no había terminado. Mónica siguió. Doña Isabel, Rodrigo me cuenta que usted no aprobaba a Camila, su exnovia. ¿Por qué hablaba de Camila? Era complicado. Complicado porque era pobre. Todos miraron, esperando mi respuesta. No era por el dinero. No, porque Rodrigo me dijo, textual, que usted la trataba mal, que nunca la aceptó, que le hacía sentir que no era suficiente. Lágrimas. Sentí lágrimas. Queriendo salir, pero no las dejé. Yo protegí a mi hijo. ¿De qué? ¿De una maestra? ¿De una chava honesta? Qué curioso. Protegerlo de alguien bueno, pero aceptarme a mí, que tengo dinero. Veneno puro. Mónica, yo no. Tranquila, doña Isabel. Lo entiendo. Usted viene de abajo, y cuando la gente viene de abajo, siempre tiene miedo de volver ahí. Silencio sepulcral. Humillación frente a extraños, que ahora me veían como la suegra mala, clasista, amargada. Y lo peor, es que Rodrigo, mi hijo, seguía callado, sin defenderme, como si no le importara. Me levanté. Gracias por la cena, pero tengo que irme. ¿Tan temprano? Preguntó Mónica. Falsa sorpresa. Sí, tengo trabajo mañana. Salí, sin despedirme, sin mirar a Rodrigo, porque si lo miraba, iba a llorar, y no les iba a dar esa satisfacción. Llegué a mi coche, cerré la puerta, y ahí, sola, lloré de rabia, de impotencia, de dolor, porque Mónica no solo controlaba a mi hijo, me estaba destruyendo, frente a todos, arruinando mi reputación, haciéndome ver como la villana, cuando ella era la bruja, literal. Saqué mi celular, llamé al babalao. Obatalá, necesito que la ceremonia sea mañana, como sé, no puedo esperar más. Señora Isabel, todavía no está listo. Me da igual, hágalo mañana, o pierdo a mi hijo, para siempre. Silencio. Está bien, mañana, a las 11 de la noche, traiga lo que le pedí, y prepárese, porque lo que viene, no será fácil. Colgué, y arranqué el coche, con una certeza, mañana, iba a pelear, por mi hijo, contra la bruja, aunque me fuera la vida en ello. Sábado, 11 de la noche, llegué a la casa del babalao, con todo lo que me pidió, foto de Rodrigo, camisa que había usado, y algo de mi sangre. Sí, sangre, porque según Obatalá, para romper un hechizo de dominación, se necesita sangre de la madre. Toqué la puerta, Obatalá abrió, vestido todo de blanco, con collares, muchos collares. Pase, todo está listo. Entré, la casa olía diferente, a hierbas quemadas, a algo dulce y amargo, al mismo tiempo. En el centro de la sala, había un altar, grande, con velas rojas y blancas, frutas, flores, y algo que me hizo tragar saliva, un muñeco negro, con alfileres. ¿Qué es eso?, pregunté. Es la representación del trabajo que tiene su hijo. La mujer usó esto para dominarlo. Sentí náusea. ¿Cómo lo consiguió? Tengo mis contactos con otros babalaos. Uno de ellos trabaja en el mismo templo que ella, y me debe favores. Obatalá me hizo sentar frente al altar. Lo que vamos a hacer es romper los lazos, cortar las ataduras, limpiar la energía de su hijo. ¿Funcionará? Obatalá me miró serio. Si usted tiene fe, y si su amor de madre es fuerte, sí, funcionará. La ceremonia empezó. Obatalá cantó, en un idioma que no entendía, yoruba, creo. Prendió velas, roció agua con hierbas, y entonces me pidió la foto de Rodrigo. La puso sobre el altar, y comenzó a hablar, pero no español, ni yoruba, algo más profundo, más oscuro, y sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, como si algo estuviera ahí, en la habitación, con nosotros. Las velas empezaron a moverse, solas, sin viento, sin nada, solo se movían, y el muñeco negro comenzó a temblar. No tenga miedo, dijo Obatalá, es normal, la entidad que lo protege está resistiendo. ¿Entidad? ¿Qué entidad? Obatalá tomó un cuchillo pequeño y cortó uno de los alfileres del muñeco. En ese momento, mi celular sonó. Era Rodrigo, llamando, a las 11:30 de la noche. No conteste, ordenó Obatalá. Es el trabajo, tratando de interrumpir. Dejé sonar, y seguimos. Obatalá cortó otro alfiler, y otro. Cada vez que cortaba, sentía algo,
como si algo se estuviera liberando. Finalmente, cuando cortó el último, el muñeco se cayó, y las velas se apagaron todas. Al mismo tiempo, oscuridad total, solo se escuchaba mi respiración, y la de Obatalá. Está hecho, dijo, en la oscuridad. El trabajo está roto. Prendió una luz, y me miró. Su hijo empezará a despertar, poco a poco, en los próximos días. Pero que, la mujer lo sabrá, y cuando lo sepa, va a contraatacar, con todo. ¿Qué puedo hacer? Obatalá caminó hacia una mesa, sacó algo, un sobre. Cuando vine a buscar el muñeco, mi contacto me dio esto. Son fotos, de trabajos anteriores, que esa mujer ha hecho. Abrí el sobre, y lo que vi, me dejó helada. Fotos de Mónica, en diferentes ceremonias, con diferentes hombres. Uno era Andrés Garza, el hijo de los Garza, el que terminó en terapia psiquiátrica. Otro era un hombre mayor, como de 60, y había más, 5 hombres diferentes, en 5 años. Ella hace esto, susurré, como negocio, amarra a hombres ricos, los controla, saca lo que puede, y los suelta. Obatalá asintió, exacto, su hijo, no es el primero, y si usted no hubiera actuado, no sería el último. Había algo más, en el sobre, un documento, una transferencia bancaria, de la cuenta de Andrés Garza, a la cuenta de Mónica Villarreal, $500,000, fecha, 3 semanas antes de que terminara. Ella lo sacó, dije, casi sin voz, lo exprimió, y lo tiró. Guardé las fotos, con manos temblorosas, porque ahí, tenía evidencia, prueba real, de lo que Mónica era, una estafadora, una bruja, que usaba magia negra, para robar. ¿Puedo usar esto? Pregunté. Es suyo. Mi contacto me lo dio, para que usted se proteja, y proteja a su hijo. Salí de esa casa, a la medianoche, con el sobre bajo el brazo, y una esperanza, pequeña, pero real. Llegué a mi casa, revisé las fotos una por una, y entonces, vi algo más, algo que no había notado. En una de las fotos, Mónica estaba con una mujer, mayor, como de 70 años, las dos, vestidas de blanco, con collares, frente a un altar, y en el altar, había algo, una foto, de Rodrigo. Tomé lupa, y miré más cerca. La foto era vieja, de hace años. Rodrigo tendría 25, como tenía Mónica. Una foto de mi hijo, de hace 7 años, cuando supuestamente, lo había conocido hace 2 semanas. Llamé a Sergio, mi investigador, a la 1 de la mañana. Sergio, necesito que investigues algo, urgente. Mónica Villarreal, y mi hijo, necesito saber si se conocían de antes, de hace años. ¿De hace cuántos años? 7, quizás más. Entendido. Le tengo respuesta. Mañana al mediodía. Colgué, y me quedé ahí, mirando esa foto, porque si Mónica tenía una foto de Rodrigo, de hace años, significaba algo terrible. Esto no había sido casualidad. El encuentro en el evento, la seducción rápida, todo había sido planeado, por años. Mónica no había encontrado a Rodrigo, lo había estado cazando, desde hace mucho tiempo, y yo no tenía idea de qué tan profundo era realmente este plan. Domingo, mediodía, Sergio me llamó. Señora Isabel, encontré algo. Mi corazón latía rápido. ¿Qué? Mónica Villarreal y su hijo se conocieron hace 8 años, no 2 semanas. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Rodrigo tenía 24. Trabajaba en una conferencia de negocios en Guadalajara. Mónica estaba ahí, como asistente de su padre. Hay fotos de los dos en el evento. Envíamelas ahora. En 2 minutos, llegaron a mi celular, y ahí estaban, Rodrigo, joven, con traje, y Mónica, a su lado, conversando, sonriendo. Pero hay más, continuó Sergio. Después de ese evento, Mónica lo buscó, en redes sociales, le escribió mensajes, durante meses. Rodrigo nunca respondió, porque estaba saliendo con alguien más, y entonces Mónica, dejó de escribir, pero siguió, observando, durante años. Cada foto que Rodrigo subía, ella la veía, cada publicación, cada evento, lo seguía, como acosadora. Sentí rabia, pura rabia. Durante 8 años, ella lo estuvo siguiendo, sí, y hace 6 meses, cuando Rodrigo empezó a salir con Camila, Mónica intensificó. Fue cuando contrató al Babalao, para empezar el trabajo. Todo cuadraba, el plan había empezado, hace 6 meses, no hace 2 semanas. Mónica había esperado, 8 años, para finalmente tener a mi hijo. Gracias, Sergio. Colgué, y en ese momento, recibí mensaje, de Rodrigo. Mamá, ¿podemos hablar? Estoy confundido. El corazón me dio un vuelco. La ceremonia estaba funcionando. Rodrigo estaba despertando. Sí, hijo. ¿Dónde?
en mi departamento, a las 3, Mónica no está, fue a ver a su familia, perfecto, era el momento, llegué a las 3, en punto. Rodrigo abrió la puerta, y lo vi, diferente, sus ojos, ya no estaban opacos, tenían luz. Mamá, me dijo, con voz quebrada, no sé qué me pasa, siento como si despertara de un sueño raro. Entré, nos sentamos. Hijo, ¿qué recuerdas de las últimas 2 semanas? Rodrigo se frotó la cara, es confuso. Recuerdo, conocer a Mónica, enamorarme, pero, es como si, no fuera yo, como si alguien más, estuviera controlando mis decisiones. Respiré hondo, era el momento. Rodrigo, necesito mostrarte algo, y necesito que me escuches completo. Antes de reaccionar, él asintió, saqué el sobre. Mónica no es quien dice ser, le mostré las fotos, una por una. Rodrigo las miraba, con expresión que iba cambiando, de confusión a horror. Estas son ceremonias de santería, Mónica las hace, con hombres ricos, para controlarlos. No, esto no puede ser real. Es real, este hombre, es Andrés Garza, ¿lo conoces? Sí, vagamente, hijo de los dueños de Cementos del Valle. Mónica salió con él, hace 2 años, le sacó $500,000, y lo dejó, destruido, casi se hace daño a sí mismo. Rodrigo palideció, mamá, espera, hay más, le mostré la foto, la de hace 8 años, ustedes se conocieron, en Guadalajara, hace 8 años, en una conferencia. Rodrigo miró la foto, con ojos que no podían creer. Yo, no recuerdo esto. Mónica sí, y te siguió durante 8 años, en redes sociales, como acosadora, hasta que finalmente, hace 6 meses, contrató a un babalao, para hacerte un hechizo, y tenerte. Silencio, un silencio, pesado. Hechizo, susurró Rodrigo, sé que suena loco, pero es verdad, por eso cambiaste, de la noche a la mañana, por eso dejaste a Camila, por eso, ya no eras tú. Rodrigo se levantó, caminó hacia la ventana, y se quedó ahí, temblando. Yo terminé con Camila, por teléfono, sin explicación, como basura. Su voz se quebró. Camila, me amaba, y yo la traté como... No pudo terminar, porque empezó a llorar. Mi hijo fuerte, llorando. Me levanté, lo abracé. No fue tu culpa, estabas bajo control, pero ahora, despertaste. Rodrigo me miró, con lágrimas. ¿Cómo rompiste el hechizo? Contraté a otro babalao, hicimos ceremonia, anoche. Mamá, ¿hasta dónde llegaste? Para salvarme, hasta donde fuera necesario. Eres mi hijo, haría cualquier cosa por ti. Rodrigo me abrazó, fuerte, y ahí, en ese abrazo, recuperé a mi hijo. ¿Qué hago ahora? Preguntó. Ahora, terminas con Mónica, y la expones, por lo que, ¿cómo? Sonreí, una sonrisa, que no era de alegría, era de guerra. Mañana hay junta, en la empresa, con inversionistas. Mónica dijo que quería ir, ¿recuerdas? Rodrigo asintió, dijo que quería conocer el negocio, que quería aprender. Perfecto, que vaya, y ahí, frente a todo, la expondremos. Mamá, eso es cruel, después de lo que ella te hizo, después de manipularte, de robarte tu voluntad. No, hijo, eso es justicia. Rodrigo respiró hondo, y asintió. Está bien, hagámoslo. Esa noche, Rodrigo le dijo a Mónica, que la junta era importante, que sería buena idea que fuera. Mónica aceptó, emocionada, porque pensaba, que ya lo tenía, que ya había ganado, que pronto, sería dueña de todo, pero lo que no sabía, es que la cacería, había terminado, y ahora, ella era la presa, y yo era la cazadora, con evidencia, con testigos, y con la furia, de una madre, que casi pierde a su hijo. Mañana, Mónica Villarreal, iba a caer, y todos iban a ver quién era realmente, una bruja, una estafadora, y una mentirosa, que usaba magia negra, para destruir familias. Lunes, 6 de la mañana, mi celular sonó, número desconocido. Bueno, señora Isabel, soy Obatalá, su voz sonaba, preocupada. ¿Qué pasa? La mujer, Mónica, sabe que rompimos el trabajo, y está contraatacando. Mi sangre se heló, ¿cómo lo sabe? Anoche, a las 3 de la madrugada, mi contacto me llamó. Mónica fue al templo, con rabia, gritando, diciendo que alguien había roto su trabajo, y exigió otro ritual, más fuerte. ¿Qué tipo de ritual? Obatalá hizo pausa, larga. Uno de daño, contra usted. El corazón me latía fuerte. Contra mí, sí, ya no quiere recuperar a su hijo, quiere destruirla, para que usted no pueda actuar contra ella, y lo va a hacer. Ya lo hizo. Anoche, a las 4 de la madrugada, sentí un peso en el pecho. ¿Qué tipo de daño?
enfermedad, accidente. O, que la gente deje de creer, que su reputación se destruya. Tragué saliva. ¿Qué puedo hacer? Yo ya hice protección, después de nuestra ceremonia. Le puse resguardo, pero evite lugares peligrosos. No maneje sola, y tenga cuidado, con lo que come, con lo que como. Sí, a veces, meten cosas en la comida, para enfermar. Colgué, con manos temblorosas. Mónica sabía, y estaba atacando. A las 8 de la mañana, llegué a la oficina. Mi asistente, Laura, me esperaba, con cara preocupada. Señora Isabel, necesito mostrarle algo. Me llevó a su computadora, y ahí, en redes sociales, había publicación, de una cuenta anónima, con mi foto, y un texto. Isabel Monterrosa, empresaria exitosa, o abusiva. Empleados denuncian maltratos, salarios bajos, condiciones inhumanas, justicia laboral. Sentí rabia. Cuando se publicó esto, hace 2 horas, ya tiene 5,000 shares, y está creciendo. Mentiras, todas mentiras. Mis empleados tenían los mejores salarios del sector, seguro médico, bonos, aguinaldo doble. ¿Quién publicó esto? Laura Checó, cuenta anónima, creada ayer, sin foto, sin información. Mónica, tenía que ser ella. A las 9, empezaron las llamadas, periodistas, preguntando sobre las acusaciones, inversionistas, preocupados, y lo peor, clientes, amenazando con cancelar contratos. Señora Isabel, no podemos asociarnos con empresa que maltrata a empleados. Son mentiras, puedo probarlo. Aún así, la percepción pública es importante. Hablaremos después. Colgaban, uno tras otro, y yo veía cómo todo lo que había construido en 30 años se tambaleaba por mentiras en redes sociales. A las 10, Rodrigo llegó, furioso. Mamá, ¿viste las publicaciones? Fue Mónica, tiene que ser ella. Lo sé, la confronté esta mañana. Le pregunté directamente, ¿sabes qué me dijo? Esperé, que no sabía de qué hablaba, que estaba paranoico, que tú me estabas envenenando contra ella. Clásico, gaslighting, hacer que la víctima dude de su propia realidad. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que terminábamos, que se fuera de mi departamento. Hoy, asentí, orgullosa, y ella se puso loca, empezó a gritar, a llorar, diciendo que yo era igual que todos los hombres, que la usaba y la tiraba, que me iba a arrepentir. Te amenazó, no con palabras, pero su mirada, mamá, su mirada era de odio puro. En ese momento, mi celular sonó, número privado. Bueno, Isabel Monterrosa, voz de mujer, fría. ¿Quién habla? No importa quién soy, importa lo que sé, y lo que puedo hacer con esa información. ¿De qué hablas? De los impuestos que no pagaste en 2018. Mi estómago se apretó. 2018. Había habido un error con el contador, una deducción mal hecha, pero se había corregido. Hace años eso se corrigió, pero hay registro, y puedo filtrarlo a la prensa. Empresaria millonaria, evadiendo impuestos. Imagina el escándalo. ¿Qué quieres? Que dejes en paz a Mónica, que canceles la junta de hoy, y que tu hijo vuelva con ella. Nunca. Entonces, prepárate, porque lo que viene te va a destruir. Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando, no de miedo, de rabia, porque Mónica estaba jugando sucio, muy sucio. ¿Qué fue eso? Preguntó Rodrigo. Amenaza, sobre impuestos, del 2018, pero eso se corrigió. Lo sé, pero ella tiene documentos originales, antes de la corrección. Y los puede usar para arruinarme. Rodrigo se pasó las manos por el pelo. Mamá, quizás deberíamos cancelar la junta. Esto se está saliendo de control. Lo miré, directo a los ojos. No, si cancelamos, ella gana, y aprende que puede amenazar, y nosotros retrocedemos. No, hijo, vamos a exponer, hoy, a las 11, como planeamos, pero, sin peros. Esa mujer te hechizó, te controló, te usó, y ahora está tratando de destruirme. ¿Crees que si nos rendimos, ella va a parar? Rodrigo negó. No, exacto, va a seguir toda su vida, cazando hombres, destruyendo familias, robando. Alguien tiene que pararla, y vamos a ser nosotros. Rodrigo respiró hondo, y asintió. Está bien, hagámoslo. A las 10:30, empezaron a llegar los inversionistas. 10 personas, de las familias más importantes de Monterrey, y entre ellos, llegó Mónica, vestida elegante, con sonrisa, como si nada, como si no hubiera publicado mentiras, amenazado,
atacado, se sentó al lado de Rodrigo y me miró con esa mirada que decía adelante, inténtalo, pero yo ya gané. Lo que no sabía es que yo tenía un as bajo la manga, uno que ella nunca vio venir, porque mientras ella atacaba con mentiras y amenazas, yo había llamado a alguien que la conocía muy bien, Andrés Garza, su víctima anterior, y él estaba afuera, esperando, listo para testificar sobre lo que Mónica le había hecho y cómo lo había destruido. La guerra estaba por comenzar, y Mónica Villarreal no sabía que ya había perdido. 11 de la mañana, la sala de juntas estaba llena, 10 inversionistas, sentados alrededor de la mesa, Rodrigo a mi lado, y Mónica, frente a mí, con esa sonrisa, confiada, segura, como si ya hubiera ganado. Buenos días a todos, empecé. Gracias por venir. Sé que algunos vieron las publicaciones de esta mañana, las acusaciones sobre maltrato laboral, murmullos, miradas incómodas. Quiero aclarar que son mentiras, completas, y puedo probarlo. Mónica me miraba, con esa expresión, divertida, como diciendo, adelante, defiéndete, pero antes de hablar de eso, quiero presentarles a alguien. Hice señal a Laura. La puerta se abrió, y entró Andrés Garza, el hijo de los dueños de Cementos del Valle. Mónica palideció. Al instante, se levantó de la silla. ¿Qué hace él aquí? Su voz ya no era dulce, era desesperada. Siéntate, Mónica, ordené, con voz firme. Andrés viene a compartir una historia sobre ti. Andrés se sentó. Se veía cansado, pero determinado. Mi nombre es Andrés Garza, comenzó. Hace 2 años, conocí a Mónica Villarreal en un evento social. Me pareció encantadora, inteligente, bella. Hizo pausa. Empezamos a salir, y en 2 semanas, me enamoré, o eso pensé. Los inversionistas escuchaban, en silencio. Mónica se volvió mi obsesión. No podía pensar en otra cosa, solo en ella, en estar con ella. Era como si algo me controlara, exacto como Rodrigo. Le di acceso a mis cuentas, le compré coche, departamento, joyas, todo lo que pedía. Y nunca dudé, porque la amaba, o eso creí. Mónica intentó interrumpir. Esto es ridículo. Andrés está mintiendo. ¿Por qué? Porque te llevaste $500,000. Interrumpió Andrés, con voz fría. ¿O lo niegas? Silencio. Mónica se quedó callada. Tengo las transferencias, los recibos, todo. Y hace un año, cuando desperté de lo que sea que me hiciste, me di cuenta. No era amor, era manipulación. Se volteó hacia los inversionistas. Mónica Villarreal es una estafadora. Usa santería, magia negra, para controlar hombres ricos y robarles. Murmullos, escandalizados. Eso es mentira, gritó Mónica, levantándose. Están conspirando contra mí, todos ustedes. Saqué el sobre, el que Obatalá me había dado. Conspiración, aquí hay fotos, de ti, en ceremonias de santería, con 5 hombres diferentes, en 5 años. Puse las fotos sobre la mesa, una por una. Los inversionistas las miraron, con expresión de horror. Esta es con Andrés, esta con Roberto Maldonado, hijo del dueño de Cervezas del Norte, esta con Fernando Ríos, de Grupo Financiero del Bajío, y esta, con mi hijo, Rodrigo. Mónica temblaba, de rabia, no de miedo, de rabia pura. Todas estas ceremonias fueron pagadas por ti, 200,000 pesos, en los últimos 2 años, para controlar, para dominar, para robar. Uno de los inversionistas habló, don Alberto Garza, padre de Andrés. Señora Isabel, está diciendo que esta mujer usó brujería contra nuestros hijos. Exacto, y no solo contra ellos. Esta mañana, alguien publicó mentiras sobre mi empresa. Alguien me amenazó por teléfono, con filtrar información falsa, todo para obligarme a callar, para que mi hijo volviera con ella. Mónica rió, una risa, histérica. ¿Y me van a creer a mí, o a esta vieja paranoica, que no acepta, que su hijo me ama? No te ama, dijo Rodrigo, con voz firme. Todos voltearon a verlo. Estaba bajo hechizo. Desde que te conocí, cambié, dejé a la mujer que amaba. Me volví otra persona, y solo desperté cuando mi madre rompió el trabajo que me hiciste. Mónica lo miró, con odio, odio puro. Eres un niño débil, como todos los demás. Dicen que me aman, y cuando las cosas se ponen difíciles, corren con mamá. No, respondió Rodrigo. Eres tú, la que usa a la gente, la que miente, la que manipula. Y ahora, todos lo saben. Uno de los inversionistas, don Carlos Fernández, se levantó. Señora Monterrosa, ¿tiene pruebas de que las publicaciones de esta mañana
fueron hechas por ella. Sergio, llamé. Mi investigador entró, con laptop. Buenos días. Rastreé la cuenta anónima, que publicó las acusaciones. Fue creada ayer. Desde la IPD, hizo pausa dramática. El departamento de Rodrigo Monterrosa, donde Mónica Villarreal ha estado viviendo. Mónica intentó salir, caminar hacia la puerta, pero don Alberto la detuvo. No tan rápido, señorita. Usted le debe a mi hijo $500,000. Y voy a demandarla, por fraude, por extorsión, y por todo lo que la ley me permita. Mónica lo miró, con esa mirada, de serpiente acorralada. No me deben nada. Lo que Andrés me dio, fue porque quiso. Regalos. No hay crimen en aceptar regalos. Hay crimen en extorsión, intervino Sergio, sacando otro documento. Tengo correos, donde amenazas a Andrés, con exponer fotos íntimas, si no te transfería dinero. Silencio absoluto. Mónica estaba atrapada, y lo sabía. Miró alrededor, a todos los presentes, empresarios poderosos, inversionistas importantes, gente que podía destruir su vida, con una llamada. Ustedes no entienden, dijo, con voz que empezaba a quebrarse. Yo también soy víctima de un sistema que favorece a los ricos, que nos usa y nos tira. Yo solo tomé lo que me correspondía. ¿Correspondía?, preguntó don Alberto, con voz de hielo. Mi hijo estuvo en terapia psiquiátrica por 6 meses. Casi se hace daño a sí mismo, por tu culpa. Eso te correspondía. Mónica no respondió, porque no tenía respuesta. Señora Monterrosa, dijo don Carlos, tiene nuestro apoyo completo, y le sugiero que demande a esta mujer, por difamación, por daños, y por todo lo que pueda. Los demás asintieron, uno por uno. Mónica estaba destruida, socialmente, su reputación, su futuro, todo arruinado. Se volteó hacia mí, con lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. Esto no termina aquí, susurró. Tú no sabes con quién te metiste. Yo tengo protección, entidades fuertes, y van a venir por ti. Que vengan, respondí, sin miedo. Yo también tengo protección, y a diferencia de ti, la mía es real, no es magia comprada, es amor, amor de madre, y eso es más fuerte que cualquier brujería. Mónica salió, corriendo, llorando, derrotada. Los inversionistas se fueron, uno por uno, prometiendo apoyo, contactos, abogados, y cuando todos se fueron me quedé sola, con Rodrigo. Mamá, me dijo, con voz quebrada, gracias, por no rendirte, por pelear por mí, aunque yo no podía pelear por mí mismo. Lo abracé, fuerte. Siempre voy a pelear por ti, siempre, porque eres mi hijo, y no hay fuerza en este mundo, ni en el otro, que me haga abandonarte. Pero mientras nos abrazábamos, no sabíamos que Mónica, aunque había perdido la batalla, no había terminado la guerra, y que su último ataque sería el más peligroso, porque una mujer que no tiene nada que perder, es capaz de cualquier cosa, y Mónica Villarreal acababa de perderlo todo, su plan, su dinero, su futuro, y ahora solo le quedaba venganza. 3 días después de la junta, Mónica desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su departamento, vacío. Su teléfono, apagado. Rodrigo intentó localizarla, no por amor, sino porque necesitábamos cerrar el tema legal, las demandas, los cargos. Pero ella se había esfumado. Quizás se fue del país, sugirió Sergio. Es lo que hacen cuando pierden. Yo no estaba tan segura, porque recordaba sus últimas palabras. Esto no termina aquí, y conociendo a Mónica, sabía que cumpliría. El jueves por la noche, estaba en casa, sola. Rodrigo había salido, con unos amigos, tratando de recuperar normalidad. Yo estaba en la sala, leyendo, cuando sentí algo, un frío, que no venía del aire acondicionado, venía de adentro. Me levanté, y caminé hacia la ventana. Afuera, en el jardín, había alguien, una figura, vestida de negro, parada, inmóvil, mirando hacia la casa. El corazón me latió rápido. Agarré mi celular, marqué a seguridad. Hay alguien en el jardín, salgan. Ahora, en 2 minutos. Los guardias llegaron, con linternas, revisaron todo el jardín, pero no había nadie. Señora Isabel, no hay nadie aquí, pero yo vi a alguien. Quizás fue sombra, o animal. No era sombra, ni animal, era persona. Lo sabía. Esa noche no dormí, me quedé despierta, con las luces prendidas, y el resguardo que Obatalá me había dado, bajo la almohada. A las 3 de la mañana, escuché algo, ruido, en la cocina. Me levanté, despacio, agarré un bate, que guardaba en el closet, y bajé. La cocina estaba rara. Las puertas del refrigerador
abiertas, la estufa, encendida, pero sin fuego, solo gas, saliendo, corrí, cerré la llave, abrí ventanas, el olor a gas, llenaba todo, si no hubiera bajado, si hubiera seguido dormida, el gas habría explotado, o me habría asfixiado. Llamé a Rodrigo, de inmediato, hijo, ven a la casa, ahora, alguien entró. Rodrigo llegó en 20 minutos, con la policía, revisaron todo, y encontraron señales de entrada forzada, por la puerta trasera. Señora Monterrosa, alguien entró a su casa, y dejó la estufa abierta. Esto fue intento de homicidio. Homicidio. Mónica había intentado matarme. Rodrigo me llevó a su departamento. Esa misma noche, no te vas a quedar sola, hasta que encontremos a Mónica. La policía emitió orden de arresto, por allanamiento, por intento de homicidio, pero Mónica seguía desaparecida, hasta que, 2 días después, la encontraron, en Veracruz, tratando de abordar un barco, hacia Cuba. La arrestaron, y la trajeron de vuelta, a Monterrey. Cuando vi las noticias, Mónica esposada, siendo llevada a la patrulla, sentí, no alegría, sino tristeza, porque Mónica pudo haber sido diferente, pudo haber usado su inteligencia para construir, no para destruir, pero eligió el camino fácil, el camino de usar a otros, y ahora pagaba el precio. Rodrigo estaba conmigo, viendo las noticias. Mamá, hay algo que necesito hacer, que buscar a Camila, y disculparme, por todo. Asentí, sonriendo, es lo correcto. Rodrigo salió, y yo me quedé, pensando, en todo lo que había pasado, y en la lección, que esta pesadilla me había enseñado. Yo había juzgado a Camila, por ser pobre, por no tener apellido, por no encajar, en mi mundo, y había aceptado a Mónica, por todo lo contrario, porque tenía dinero, porque tenía apellido, porque encajaba, y mira cómo resultó. La chava pobre, era la honesta, la de valores, la que amaba a mi hijo, por quien era, no por lo que tenía, y la chava rica, era la bruja, la estafadora, la que solo quería nuestra fortuna. Ese día aprendí algo que debí saber, desde siempre, pero que el dinero me había hecho olvidar, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su corazón, en su carácter, en cómo trata a los demás. Yo construí un imperio, desde abajo, y en el camino me volví lo que odiaba, alguien que juzga, por apariencias, por dinero, por clase social, pero esta experiencia me regresó a mis raíces, me recordó quién era yo, una mujer pobre, que se casó con un hombre pobre, y juntos construimos algo grande, no por apellido, sino por trabajo, por amor, por valores. 3 semanas después, Rodrigo me invitó a cenar, a un restaurante. Llegué puntual, y cuando entré, vi algo que me llenó de esperanza. Rodrigo estaba ahí, en una mesa, y con él estaba Camila. Me acerqué, despacio. Camila me vio, y su expresión fue de nervios. Doña Isabel, dijo, levantándose. La detuve, con un gesto. No, Camila, siéntate, por favor. Me senté con ellos, y miré a Camila, directo a los ojos. Vengo a pedirte perdón. Te juzgué, sin conocerte. Te rechacé, porque no tenías dinero. Y estaba equivocada, muy equivocada. Camila tenía lágrimas. Doña Isabel, yo entiendo. Usted solo protegía a su hijo. Sí, pero lo hice mal. Te alejé, cuando debía acercarte. Rechacé, cuando debía aceptar. Y casi pierdo a mi hijo, por mi orgullo. Tomé su mano. Tú amas a Rodrigo. Lo sé, lo veo en tus ojos. Y él te ama a ti. Y esta vez, no voy a interponerme. Si quieren estar juntos, tienen mi bendición completa. Camila lloró, Rodrigo también, y yo sentí paz, por primera vez, en meses, porque había hecho lo correcto. 6 meses después, Rodrigo y Camila se casaron, en una boda sencilla, sin lujos, sin pretensiones, solo familia, amigos cercanos, y amor, mucho amor. Yo estaba ahí, en primera fila, viendo a mi hijo, feliz, realmente feliz, con la mujer correcta, la que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Y mientras los veía intercambiar votos, pensé en todo, en Mónica, que ahora estaba en prisión, enfrentando cargos, por fraude, por extorsión, por intento de homicidio, en el Babalao, o Batalá, que me había salvado, con su ceremonia, con su protección, en Sergio, mi investigador, que había encontrado la verdad, y en mí misma, Isabel Monterrosa, una mujer que construyó un imperio, pero que casi pierde lo más importante, a su hijo, por prejuicios, por orgullo, por miedo. Esa noche, en la recepción, Rodrigo me sacó a bailar. Mamá, gracias, por todo, por pelear por mí, por no rendirte, por darle oportunidad
a Camila. No, hijo, gracias a ti, por perdonarme, por darme otra oportunidad de hacer las cosas bien. Siempre voy a estar de tu lado, me dijo, con voz firme, siempre, porque eres la mejor madre que alguien puede tener. Cometiste errores, pero cuando importó, cuando realmente importó, estuviste ahí, y eso es lo que cuenta. Bailamos, bajo las estrellas, y yo lloré, lágrimas de felicidad, porque había aprendido que el dinero no compra carácter, que la belleza no garantiza bondad, que el apellido no asegura valores, y que a veces las mejores personas vienen en empaques que no esperamos, pobres, sencillos, humildes, pero con corazones de oro puro. Y si tú, que estás escuchando esta historia, tienes prejuicios contra alguien, por su origen, por su dinero, por su apariencia, te pido que reconsideres, porque yo casi pierdo a la mejor nuera del mundo, y casi entrego a mi hijo a una bruja, literal, por juzgar con los ojos, y no con el corazón, y esa es una lección que me costó cara, pero que aprendí, y que nunca voy a olvidar, porque al final, lo único que importa, no es cuánto tienes, sino quién eres, y con quién compartes lo que tienes. Y yo, gracias a Dios, y gracias a mi hijo, ahora lo comparto con la familia correcta, la familia que construimos, con amor, no con dinero, y eso vale más que todos los millones del mundo.